Muy buenos días, maestro. Soy Santiago Mendoza. Estamos haciendo una serie de artículos para tratar los temas de espiritualidad en la capital de Colombia, ¿no? Y soy una persona que me interesa mucho el Zen y he venido varias veces y me interesó empezar con el Zen en la capital. Y pues qué mejor cosa que tener usted, que es una breve introducción de lo que cree que es el Zen, puede esperar uno. Bueno, buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por permitirnos compartir un poco esta experiencia de lo que hacemos acá. El Zen es una tradición que viene desde la India. Es una práctica que está fundamentada en la experiencia del Buda histórico, Siddhartha Gautama. Y la experiencia fue despertar. Buda no es un dios. Buda es un personaje histórico que vivió en la India hace más o menos 2600 años. Y Buda significa el iluminado, es aquel que despierta a la realidad tal como es. El budismo parte del hecho de que nosotros vivimos en una realidad, vivimos engañados, no vemos la realidad tal como es. Y no la vemos así porque estamos engañados por las obstrucciones de nuestra mente, como el odio, la codicia, la ignorancia, la envidia, el orgullo, la vanidad, todas esas respuestas reactivas que tenemos frente a la vida. El Zen lo que hace es emular la experiencia misma del Buda histórico Siddhartha Gautama de despertar. Entonces nosotros no es una práctica que hagamos para llegar a despertar, nosotros practicamos despertar, la práctica misma que hizo el Buda Shakyamuni. Y es la experiencia del Zen. La palabra Zen viene del chino Chan, que a su vez viene del sánscrito Jnana, que significa meditación. Entonces nuestra práctica está fundamentada en la práctica de meditación que hizo el Buda histórico. La práctica de la persona es, mejor dicho, para una persona practicar Zen, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son como los pasos que uno debería seguir para empezar la práctica del Zen? Sí, lo más importante es escuchar una charla de introducción de qué es lo que trata esta práctica, porque hoy en día la gente cree que sabe mucho lo que es el Zen. Hay mucho de Zen en el comercio, ¿no? Uno oye hablar de jardines Zen, uno oye hablar de arte Zen, uno oye hablar de una cantidad de cosas. Entonces, el Zen se asocia con una actitud de minimalismo, se asocia con una serenidad, pero no se entiende realmente que el Zen es una escuela del budismo. No quiere decir que uno tenga que volverse budista para practicar Zen, pero sí entender cuál es el fundamento de las enseñanzas del Buda. Y fundamentalmente lo que el budismo enseña es un camino para comprender las raíces del sufrimiento y cómo transformar esa manera como nos comportamos habitualmente en la vida con las demás personas y con los demás seres. Entonces es muy importante entender bien de qué se trata la práctica para empezar a hacerlo y sobre todo quitarnos los prejuicios y las ideas que tenemos, porque si la gente tiene muchas expectativas y cree que va a lograr cosas específicas de acuerdo a sus propios intereses. Entonces se le dice a la gente: vaya, practique Zen para mejorar la concentración. Entonces vaya, el Zen le ayuda para la salud. Pero si eso es lo que buscamos nosotros, nos perdemos la experiencia fundamental del Zen, que es despertar y comprender cómo a través de nuestras respuestas reactivas nosotros producimos sufrimiento en nosotros mismos y en los demás. Entonces es modificar la manera como nos relacionamos con los otros, con las demás personas. Y este entendimiento del Zen es mejor tenerlo en un templo que esté llevado por un maestro, ¿cierto? Sí, una de las cosas que para nosotros es muy importante es la práctica en grupo. El grupo para nosotros se llama Sangha. Sangha en realidad es una palabra sánscrita que significa la comunidad de practicantes. Entonces es muy importante porque es esta transformación que nosotros proponemos a través de la práctica del Zen. No es una transformación en abstracto, es una transformación directa con las personas con las que nos relacionamos día a día. Y cuando estamos en grupo y todos estamos trabajando por la misma transformación, pues es mucho más fácil, nos ayudamos unos a otros. La Sangha o la comunidad sirve de un soporte. Y sí es muy importante, si no hay un maestro, por lo menos tener la oportunidad de practicar con una persona que tenga experiencia, que esté calificada y autorizada pues, para transmitir esta práctica. Porque es muy arriesgado también uno meterse a practicar con personas que se autollaman maestros
o que de la noche a la mañana quieren crear un grupo de práctica, porque es un entrenamiento serio, es una práctica milenaria, tiene más de 2600 años y se ha ido transmitiendo de maestro a discípulo de manera ininterrumpida. Entonces sí es muy importante, poder confiar en la persona que está dirigiendo la práctica. En ese sentido, digamos, existe tal cosa como una jerarquía de maestros digamos, el equivalente a la religión católica sería el papado, que decide quiénes están autorizados para ser zen y quiénes, pues en el catecismo, quiénes están autorizados para ser padres y quiénes no. Bueno, aquí obviamente hay que hacer toda una trayectoria y una serie de procesos y entrenamientos certificados para poder llegar uno a calificarse como maestro. Pero no es una gran jerarquía la que, ¿cierto? No, sino que uno tiene que tener un maestro, uno recibe una ordenación de monje y uno con ese maestro hace una serie de procesos. Cuando el maestro considera que el discípulo ya llega a un punto en el que está autorizado o en el que reconoce su capacidad para enseñar de manera independiente, entonces le da lo que se llama la transmisión del Dharma. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros pertenecemos a la escuela Soto Shu del Japón, la escuela Soto Zen del Japón, y hay una serie de pasos que nosotros debemos cumplir. No es suficiente ordenarse monje, tiene que hacer una serie de pasos, recibir la transmisión del Dharma, que es lo que lo autoriza a enseñar, pero además tiene que hacer unas ceremonias en Japón, tiene que recibir una certificación y hacer una serie de entrenamientos. Entonces no cualquiera puede decir yo soy maestro Zen, por lo menos dentro de esta tradición. Entonces, pero si hay más que una jerarquía, pues es tener el propio maestro, tener un acompañamiento durante todo el proceso del aprendizaje para que el maestro le diga, bueno, ya, te tocó como los aguiluchos, ¿no? Que los patean del nido para que puedan empezar a volar por sus propios medios. Hablando más ahora de la práctica, digamos, dos partes muy importantes de la práctica son el zazen, la meditación sentada, y el alcanzar el vacío, digamos, del pensamiento. ¿Podría ayudarme a elaborar un poco más esos dos? Sí, realmente hay que tener cuidado cuando uno hace afirmaciones como alcanzar el vacío del pensamiento, porque eso puede llevar a un prejuicio, a pensar que sabemos qué es lo que vamos a alcanzar. En realidad nuestra práctica es muy simple, nuestra práctica consiste simplemente en estar sentados en una postura erguida, la espalda derecha, ¿cierto? Relajando los músculos abdominales, la nuca bien estirada, el mentón recogido. Esta es nuestra postura de meditación. Es una postura muy importante porque es una postura de equilibrio, es un tetraedro. Nosotros lo que describimos aquí es una pirámide de 4 caras, donde la base triangular es muy importante que esté bien apoyada en el piso. Entonces, una buena postura, relajando los músculos abdominales, una respiración abdominal tranquila, pausada, sin controlar la respiración. Y en cuanto a la mente, no se trata de no pensar, porque no pensar es pensar en no pensar. No se trata de alcanzar algún estado psicológico sobrenatural, algún estado alterado de conciencia. Se trata fundamentalmente de no identificarse con los pensamientos. El maestro Uchiyama decía que la mente conceptual es como una mano que trata de agarrar, ¿no? De tener control. Entonces, si yo digo que esto es una mesa, ya, es una mesa y punto. Pero cuando yo suelto la idea de que esto es una mesa, pues esto puede ser muchas cosas. Y la realidad se va volviendo mucho más amplia. Entonces, en lugar de ver la manera estrecha, ver la realidad de manera estrecha como siempre la vemos, empezamos a ampliar nuestra visión de la realidad, porque ya no la vemos siempre de la misma manera. Entonces, esto es lo que nos permite soltar, relajarnos y encontrar un equilibrio en la vida cotidiana sin buscar siempre lo que nos gusta y rechazar lo que nos produce desagrado, sino aceptar la realidad tal como es y adaptarnos a las circunstancias como van apareciendo. Entonces, cuando uno habla de buscar el vacío de la mente, pues se imagina uno que es no pensar. Y en realidad esto es más como, yo digo que esto es como una montaña, la postura es como una montaña y los pensamientos son como nubes. Pero la montaña no trata de agarrar las nubes así vengan con lluvia, no trata de rechazarlas así sean tormentosas, sino que simplemente las nubes vienen y se van, y la montaña ni siquiera las observa.
estar ahí, junto con la montaña, y la montaña también está ahí con toda la realidad que se manifiesta en el momento. Una pregunta, digamos, sobre la comunidad, digamos, de Zen en la capital. Yo sé que hay varias escuelas de Zen, digamos, yo pertenezco a la escuela Soto Zen, y conozco que también existe la escuela Raizan Zen, pero no sé en Bogotá cuál es como la escena del Zen, si me pudiera decir un poco quiénes están acá, una persona cuidada. No, la verdad yo tampoco sé. La verdad yo tampoco sé porque pues nosotros pertenecemos formalmente a la escuela Soto Zen del Japón. Yo tengo el nombramiento de maestro misionero de la escuela Soto Zen del Japón. Entonces yo oficialmente represento a la escuela Soto, pero yo sé que hay gente que practica. Incluso nosotros el año pasado hicimos un encuentro Zen. Invitamos a un par de sacerdotes católicos que practican Zen en sus tradiciones católicas. Uno es un sacerdote jesuita, el padre Jorge Julio Mejía, y el padre Ricardo Moreno, Ricardo Ruiz Moreno. Él también practica, él es un sacerdote arquidiocesano y practica Zen también, pero dentro de su tradición católica. Nosotros somos formalmente una escuela de budismo Soto Zen, y hasta ahí conozco. Eso es una duda interesante que estoy tratando de descifrar, digamos, en mi estudio general de la espiritualidad en la capital. Y es que hay la idea de las religiones excluyentes. Es que uno no puede ser musulmán y católico, por ejemplo. Pero creo que eso no sucede con el Zen. ¿Eso es cierto? Lo que acabo de decir, por ejemplo. ¿O cree que digamos, uno sí debería tratar de purificarse solamente en la corriente Zen si lo quisiera? Es que yo creo que desde la perspectiva de nuestra práctica, cualquier creencia puede llegar a ser un obstáculo. Incluso si uno cree en el Buda como una realidad fuera de uno mismo, o uno cree que hay alguna fuerza exterior que le va a producir algún efecto, eso desde la perspectiva de nuestra práctica puede ser un obstáculo. Entonces, desde la perspectiva del Zen no hay ninguna obstrucción. El problema es cuando uno pertenece a otras tradiciones que piensan que no, eso es malo, eso no hay que hacerlo. Pero esto es una práctica muy sencilla, esto es la práctica de simplemente estar sentados despertando a la realidad presente. Entonces nosotros no tenemos pues condiciones ni nada, porque no se trata de pertenecer a una secta, se trata precisamente de liberarse de todos esos procesos mentales, toda esa cantidad de información que nosotros creemos verdades fundamentales y que simplemente son ideas momentáneas, pero si nos aferramos a ellas, son velos que nos impiden ver la realidad tal como es. Una última cosa, entonces, hablando de eso. Este tiene muchos rituales al momento de la práctica. Uno debe entrar con el pie izquierdo, debe saludar al Buda. ¿Cuál es digamos, la razón para que estos rituales sean útiles para uno? Albert Einstein decía que absurdo es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera, y por eso es que producimos sufrimiento, porque siempre estamos buscando la satisfacción y rechazando lo que nos produce desagrado. Entonces, el ritual desde la perspectiva del Zen tiene como objetivo ayudarnos a traer la mente al presente y hacer las cosas de una manera específica. Podemos seguir haciendo las cosas de cualquier manera, pues las seguimos haciendo de cualquier manera. Entonces se trata de que existe una manera ritual para hacerla, una manera específica para hacerla, y eso nos obliga a traer la mente al presente. ¿Cómo es que tengo que hacerla? Entonces el hecho de pensar cómo tengo que hacerla ya me obliga a detenerme y me impide esa respuesta reactiva de seguir haciendo las cosas de cualquier manera. Entonces es cambiar nuestras reacciones ordinarias que son puramente mecánicas. Reaccionamos desde el odio, la codicia, la ignorancia, la vanidad, siempre por la autoimportancia, y empezar a actuar conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Entonces ya no actuamos dormidos, sino despertamos a la realidad de lo que estamos haciendo. No sé si quisiera adicionar alguna cosa antes de dar por concluir nuestra primera entrevista. No, pues simplemente invitar a la gente a que venga a conocernos, a la gente para que no piensen que nosotros somos una
secta, una práctica rara, sino que vengan a las charlas de introducción, conozcan que esto realmente es una propuesta para empezar a tratarnos amorosamente entre nosotros. Si uno mira el tráfico en Bogotá, las colas, el comportamiento de la gente en la calle, la agresividad, la violencia cotidiana, pues eso es lo que hay, produce tanto sufrimiento. Si nosotros queremos vivir en un país en paz, tenemos que empezar por encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Entonces, a medida que nosotros vamos encontrando ese estado de equilibrio, podemos empezar a comportarnos de una manera diferente con los otros, reconociéndoles también su individualidad, su independencia, su derecho a pensar distinto. Entonces nos volvemos mucho más tolerantes, mucho más compasivos y podemos empezar a crear las bases para construir una sociedad mucho más sana y en paz. Muchísimas gracias por eso, de hecho. Muchas gracias.